Eh, Buenas noches, Mariuxi, y a todos los amigos que se han conectado. Queremos dar inicio a la presentación. Vamos a estructurar la conversación. Se va a dar presentando a Mariuxi, después haremos preguntas hacia su experiencia y al final ustedes tendrán tiempo para hacer preguntas en el chat. Entonces, muchas gracias a todos por unirse a esta conexión. Vamos a tratar temas interesantes para la comunidad ecuatoriana. La Red de Estudiantes Ecuatorianos en el sureste de los Estados Unidos trabaja conjuntamente con la Asociación Ecuatoriana de Georgia y el Consulado General del Ecuador en Atlanta. Esta es una información para la gente que tal vez no nos conoce. Estamos trabajando ya varios años en soporte a la comunidad ecuatoriana, básicamente en el tema de educación e inclusión social. En esta ocasión tendremos la presencia virtual de Mariuxi Silva, que nos contará de un testimonio de alternativas para estudiar y trabajar en los Estados Unidos. La red de estudiantes del Ecuador en los Estados Unidos se enfoca siempre en el apoyo a ecuatorianos para estudiar mediante becas académicas, pero Mariuxi nos trae un nuevo formato alternativo que tal vez los ilustrará a todos de cómo acceder a una oportunidad en los Estados Unidos. Bienvenida, Mariuxi, y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Wilson, y a todo el equipo de Ecuatorianos en Atlanta que ha hecho posible esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación y es un gusto pues, poder participar y brindar información a nuestros ecuatorianos bien sea aquí en Atlanta o en Ecuador. Sí, muchas gracias. Tenemos mucho interés de gente que tal vez no sabe cómo aplicar. Nosotros mismos, hay gente que tiene el deseo de estudiar en los Estados Unidos y tal vez no sabe de las alternativas de becas, que es lo que nosotros manejamos. Y gracias a tu intervención ahora tendrán una nueva opción de acceder a estudiar y trabajar, como lo hemos mencionado en esta entrevista. Pero antes de empezar, siempre damos un disclaimer de las opciones que nosotros presentamos. Siempre están ligadas al aspecto legal, es decir, todo lo que mencionemos en esta entrevista está siempre bajo el concepto de la ley de los Estados Unidos y del Ecuador. Entonces, con esta introducción, empecemos con Mariuxi y nos gustaría saber cómo fue tu proceso desde el Ecuador hacia acá. Nosotros sabemos que es muy duro venir desde el Ecuador. A veces no se sabe el idioma y aún sabiéndolo es difícil conectar con el alto nivel de estudios del inglés técnico que a veces nos coge de nuevo a los ecuatorianos y a la gente que no habla el inglés. Entonces, cuéntanos cómo fue tu experiencia desde el Ecuador hasta acá, cómo llegaste. Bueno, yo les cuento brevemente. Como ya dijo Wilson, mi nombre es Mariuxi, María Auxiliadora Silva, soy de Guayaquil. Eh, y realmente todo este proceso, este viaje empezó para mí a raíz de que cuando yo todavía era soltera, actualmente soy casada, pero todo empezó cuando mi actual esposo y yo pues aún estábamos comprometidos y decidimos empezar nuestra vida juntos, pero parte de empezar nuestra vida juntos en matrimonio fue decidir mudarnos fuera del país. Era lo que ya veníamos hablando, conversando, y pues sí digo que nos preparamos prácticamente un año, mucho tiempo, digamos, pero un año antes planificamos todo para casarnos y venirnos a vivir acá a Estados Unidos. Entonces, como decías, Wilson, hay muchos factores que son clave al momento de decidir ir a estudiar, migrar a otro país. Afortunadamente, en nuestro caso, nosotros teníamos un nivel de inglés, digamos, promedio, un nivel de inglés medio, el cual nos permitió tal vez un poco más fácil al momento que tomamos la decisión poder aplicar a universidades en el extranjero. Sin embargo, hay un mito muy grande que pues uno dice, me voy a estudiar en Estados Unidos o quiero estudiar en Estados Unidos y uno rápidamente piensa en universidades sumamente costosas, hablando pues de más de 200.000, 300.000 dólares, una carrera de unos 2 años o 5 años, dependiendo del programa. Y al inicio, pues esa fue la barrera más fuerte para nosotros, porque pues es una cantidad de dinero muy alta que no siempre se cuenta con ella. Como yo dije antes, pues gracias a Dios el inglés lo teníamos, no era tampoco un inglés perfecto. Empezamos a dar nuestras pruebas de inglés y gracias a Dios pudimos cumplir con el requerimiento para estudiar en los el mínimo para estudiar en Estados Unidos. Hicimos igual unos cursos de ayuda para irnos preparando para ese examen luego. Y como digo, la mayor dificultad que tuvimos en el camino fue encontrar una universidad asequible, porque realmente nosotros no teníamos como opción buscar una beca. Es así pues como empezamos una búsqueda realmente muy exhaustiva de muchas universidades en diferentes lugares, diferentes ciudades, y finalmente encontramos una universidad que era un poco asequible a nuestro presupuesto para hacer una maestría en negocios, que era nuestro objetivo en ese momento,
y algo pues que podíamos pagar por nuestros propios medios sin requerir de una beca, de un tercero. Entonces así realmente es como empieza todo nuestro viaje para acá. Luego de eso pues nosotros decidimos hacer la maestría, hicimos todo el proceso de aplicación, fuimos admitidos a la universidad, cerramos todos nuestros procesos de call y nos vinimos. La maestría duró 2 años aproximadamente y luego de los 2 años teníamos la opción de trabajar 1 año como prácticas, como parte del programa de estudiantes extranjeros en los Estados Unidos. Vale recalcar que en ese primer programa que hicimos, cuando estudiábamos no teníamos opción a trabajar porque era un programa de una modalidad tradicional que es solamente estudio. Cuando uno estudia de esa manera aquí en los Estados Unidos, no tiene opción a trabajar cuando se gradúa o durante el periodo de estudiante, mientras estamos en clases, mientras estamos estudiando los 2 años primero, solamente si es en campus o bajo ciertas circunstancias muy especiales que son realmente no posibles para todo el mundo. Entonces, nuestra opción fue empezar a trabajar después que nos graduamos, es decir, en el año 3. Es decir, estuvimos 2 años acá en los Estados Unidos solo estudiando sin trabajar y en el año 3 recién empezamos a trabajar. Ya, entonces Entonces, muy interesante el timeline que le das para que la gente también tenga contexto de en qué estado está en el momento de aplicación. Tal vez este momento estamos en el deseo aplicar, me gustaría llegar, pero no sé cómo hacer. Entonces, yendo a ese paso, ¿cuál fue tu proceso para estudiar y trabajar en los Estados Unidos? Nos cuentas que empezaste ya 2 años en un proceso tradicional y después trabajaste. Pero la transición como tal, ¿cómo fue? Cuéntanos tu experiencia al respecto. sí, justamente estaba a punto de conectar con esa transición, porque ¿qué pasa? Cuando ya pasamos al año 3, que en ese momento ya estábamos graduados de la maestría, empezábamos solo a trabajar, venía un poco la expectativa de, ok, ¿qué hacemos después de este año? Entonces, ahí es cuando empezamos, porque el año, tú sabes, pasa bastante rápido, tuvimos oportunidad obviamente de trabajar, tener experiencia laboral en los Estados Unidos, que es una muy buena oportunidad, practicar mucho más el inglés, que fue también sumamente bueno. Pero en ese momento que tú justamente comentas la transición, es cuando empezamos a buscar un programa nuevo, porque queríamos hacer un doctorado también, y decidimos irnos por un doctorado en negocios, pero asimismo ya hacer un doctorado es algo más costoso y evidentemente habíamos tenido acá en Estados Unidos 2 años sin trabajar y nosotros apenas nos vinimos pues con nuestros ahorros, no es que teníamos, como dije, ni préstamo, no hicimos préstamo, no hicimos beca, de nada, nos autosustentamos durante ese periodo de tiempo hasta que llegamos al año y pudimos trabajar. Entonces, cuando ya finalizó ese año 3 y hacemos la transición al doctorado, nosotros habíamos escuchado de ciertos programas educativos en los Estados Unidos en donde uno tiene la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Obviamente que siempre estudiar es el objetivo principal, pero te dan la opción de que si tú deseas también trabajar a la par de que tú estás estudiando, como un módulo práctico dentro de tu malla curricular, si lo queremos decir de alguna manera, es posible. Debemos tener claro que esas universidades son, primero que nada, reguladas por el gobierno y de hecho por el departamento de UCIS que regula a los estudiantes extranjeros. No son todas las universidades que tienen el aval o la certificación para poder dictar estos programas que se le llama profesionales, en donde tú puedes, como decía, estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, una de las mejores partes es que tú puedes trabajar 40 horas y por el mismo hecho que trabajas 40 horas, te permiten tener, pues, obviamente horarios de clase mucho más flexibles. Es decir, horarios de clase noche, los fines de semana. Las clases son semipresenciales, es decir, tú las tomas por Zoom en tiempo real con tu profesor conectado en tiempo real, no es nada grabado, son clases en tiempo real, en vivo, digamos así, y otras clases presenciales. Entonces, todas estas flexibilidades la dan porque el programa está diseñado de esta manera, porque se supone que la persona trabaja 40 horas completas y obviamente no tiene disponible el día para estar en una universidad o en un salón de clases estudiando, como si fuera un programa educativo tradicional, como decía, lo cual fue mi primera experiencia. Entonces, como les decía, nosotros habíamos escuchado esta opción, pero siempre que buscábamos era como una opción bastante, digamos, no tan popular, no tan conocida, y de hecho las que encontramos en su momento eran bastante costosas, porque obviamente las universidades un poco se inclinan, ok, si tú trabajas, puedes pagar un poco más por tu programa educativo. Entonces ahí es cuando nuevamente empezó para nosotros un proceso exhaustivo de búsqueda, donde nosotros buscamos encontrar una universidad y un programa educativo que nos brinde este sistema híbrido profesional donde podamos trabajar, estudiar al mismo tiempo y obviamente pues que no sea tan costoso, que esté accesible a nuestro bolsillo, porque aparte de algo sumamente importante es que al momento que nosotros empezamos a trabajar, de hecho que nuestro presupuesto cambiaba y era pues un poco más flexible.
Va a depender obviamente de cuál sea la rama de cada persona. En mi caso, por ejemplo, yo soy ingeniera, entonces pues mi rama yo la conozco poco, yo tuve prácticamente 11 años de experiencia laboral en Ecuador, entonces eso un poco me ayudaba también y me respaldaba para poder acá conseguir un trabajo cómodo que me permita pagar mi universidad y no tener que depender de una beca, no tener que depender de un préstamo y tampoco pues de ahorros, como decía, que lo hicimos al inicio cuando recién llegamos a este país. Es decir, ser como Ya. autosustentable con el trabajo que tengo en mi día a día, poder tener accesibilidad para mis gastos personales y para pagar mi universidad. Ese era ¿Ya? nuestro objetivo. Y dentro de ese trabajo de investigación que tú hiciste, cuéntanos acerca de este formato de estudio y trabajo que, como tú dices, mucha gente no conocía y tampoco se sabe las carreras que son aplicables de esta modalidad. Tal vez nos podrías dar un resumen de lo que tú encontraste y qué carreras de alguien que está pensando en el Ecuador o en los Estados Unidos aplicar, qué carreras más o menos están asequibles en este aspecto. Ok, bueno, de hecho ahí me gustaría solo aportar algo rápidamente, Wilson, que en este interín que yo les estaba contando, que tuve mis periodos de trabajo en la primera carrera y luego pues en la segunda, tuve la oportunidad de trabajar o empezar un poco más a conocer en profundidad toda la parte educativa en los Estados Unidos porque formé parte de una consultora de estudios en donde el deber ser o la principal función de estas consultorías de estudio, que de hecho tampoco son tan conocidas, de hecho cuando yo junto con mi esposo estábamos en la búsqueda de universidades en los Estados Unidos, nunca conocimos de ellas. Hay consultoras que se dedican exclusivamente a asesorar a personas que estén postulando universidades o buscando universidades en todo el proceso, en toda la búsqueda y pues nos dan todo este tipo de tips que digamos en su momento a mí me tocó un poco buscar ciertas piezas y unirlo por mí sola, por mí misma. Entonces, cuando empecé a trabajar con esa consultora, es donde un poco yo empiezo a empaparme mucho más el tema y es donde empiezo a conocer este programa de estudio que les comentaba. Trabajé un tiempo con esa consultora y después de ello, cuando ya, digamos, me tocó hacerlo para mí, para cuando me decidí cambiar el doctorado, es cuando también decido pues empezar a ser una consultora independiente y es un poco también lo que ahora hago adicionalmente a mi trabajo de ingeniera. Yo trabajo pues en una empresa de productos vegetales acá en Atlanta y también como algo adicional en mis tiempos libres yo me dedico a hacer consultoría a personas que estén buscando estudiar en el extranjero. Ahora de manera personal, pero como les decía, comencé con una consultora que de hecho también tiene operaciones en Ecuador. En su momento yo vivía en Miami y yo empecé en la apertura de la oficina de Miami. Y es donde un poco me empapé con esto y donde empecé a comprender justamente lo que tú me consultabas, Wilson, cómo funcionan los programas de CPT, que básicamente es el nombre principal, Curricular Practical Training, en donde a una persona le permiten estudiar y trabajar al mismo tiempo en los Estados Unidos, de manera completamente legal, con una autorización de trabajo y todo pues lo requerido para poder hacerlo de manera correcta. Cuando uno busca estudiar en los Estados Unidos, acá pues hay amplitud de carreras y variedad, mucho más que en nuestro país. Acá hay muchas especialidades. Sin embargo, uno debe tener en claro cuál es el objetivo principal o cuál es lo más crítico para uno. En su momento, por ejemplo, a mí, gracias a Dios, siempre me gustó el área de negocios. Aunque yo hice yo hice mi ingeniería y una primera maestría en Ecuador que era relacionado con el área de ingeniería. Luego, yo siempre pensé en hacer algo relacionado a negocios, afortunadamente. Y cuando los estudiantes me buscan y me empiezan a preguntar justamente qué carreras tenemos disponibles o qué carreras son buenas acá para empezar a poder ejercer o poder tener prácticas profesionales, yo siempre les sugiero esto, que como les decía, tengan en claro cuál es su objetivo principal y además el presupuesto. Porque si bien es cierto, acá uno puede estudiar desde astronomía, medicina, arquitectura, se puede estudiar todo. Sin embargo, no todas las carreras son ofrecidas en esta modalidad de CPT, en donde nos permiten estudiar y trabajar al mismo tiempo, que muchas veces es algo muy crítico o indispensable para muchos si no contamos pues con un presupuesto muy grande o una beca o un préstamo. En ese momento es cuando un poco debe entrar a jugar nuestra flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo que en este momento las universidades promedio que brindan este formato han hecho? Las universidades promedio lo que han hecho es tener carreras un poco, por así llamarlo, genéricas, o más que genéricas sería como carreras un poco más con un fit o un ajuste para todo tipo de profesionales. Es decir, cuando hablamos de una maestría en negocios o un doctorado en negocios, ustedes saben que este tipo de carreras lo puede hacer desde una persona que es ingeniero
hasta un doctor, hasta un abogado, sin desmerecer ninguna carrera, sino que decimos que es una carrera tipo integral que complementa a muchísimas carreras en general que, o mejor dicho, muchísimos profesionales que usan como un plus en su perfil a la parte de negocios. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, muchos médicos que dicen, ok, yo quiero empezar a poner un consultorio propio o hacer clínicas pequeñas en el mismo Ecuador. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se especializan en la parte de negocios. Tienen maestrías hospitalarias en negocios o maestrías en negocios y operaciones, lo cual les ayuda a fortalecer su perfil. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en ese lado de ser un poco más flexible y más bien querer fortalecer nuestro perfil como profesionales, en lugar de especializarlo mucho, es donde un poco se abren estas oportunidades o estas opciones para tener este tipo de formatos de carrera y poder trabajar y estudiar en los Estados Unidos. He tenido, por ejemplo, a veces estudiantes que me dicen, mira, yo quiero sí o sí estudiar arquitectura en Georgia Tech. Y yo le digo, perfecto, lo vamos a hacer, pero tenemos que tener claro que Georgia Tech, por ejemplo, es una universidad que no ofrece CPT. Entonces, además de eso, tenemos que tener claro que Georgia Tech es una de las universidades más grandes del mundo, una de las mejores en Estados Unidos. Entonces, quiere decir que para estudiar en Georgia Tech, el presupuesto va a ser por lo menos cualquier carrera de seguro más de $100,000, $200,000. Entonces, teniendo esos requisitos, o mejor dicho, esas condiciones claras al inicio, ya el estudiante un poco dice, ok, sabes que ese presupuesto para mí está muy alto, yo no puedo hacer un préstamo de tanto dinero, mejor empiezo a buscar otras opciones. Ahí es cuando, como yo les decía al inicio, si somos un poco flexibles con nuestras selecciones, es donde empezamos a tener más opciones, porque a veces también he tenido estudiantes que vienen y dicen, María, quiero que me ayudes a aplicar a Harvard. Perfecto, lo podemos hacer. Pero tenemos que tener claro que Harvard tiene un costo muchísimo más elevado, tiene requisitos incluso estudiantiles mucho más elevados. Incluso el nivel de inglés que se requiere para estar en Harvard también es mucho más alto, no es como una universidad promedio. Y tampoco hay que pensar que porque voy a una universidad que sea menos que Harvard, estoy en una mala universidad, porque tenemos primero que recordar también que todo el sistema educativo en Estados Unidos está regulado por una sola entidad. Está muy bien regulado y no quiere decir que estoy en una universidad de baja categoría. Mucho más, cualquier universidad en los Estados Unidos que tenga el aval para admitir estudiantes extranjeros son universidades que pasan por auditorías y certificaciones constantes, porque ese es otro punto importante que tal vez no todos lo saben, pero no todas las universidades en Estados Unidos admiten estudiantes extranjeros. Y de hecho eso es en muchos países, no solo en Estados Unidos, en Canadá es igual. De hecho en Canadá es mucho más restrictivo. Hay muchas más universidades que no admiten estudiantes extranjeros. Entonces son cosas que uno va aprendiendo en el camino y que es importante tenerlo en cuenta, porque justamente ahí es donde empiezan a abrirse estas tipos de oportunidades. Porque existen muchas universidades que son más enfocadas a estudiantes extranjeros y justamente son esas las que se enfocan en brindarnos ese tipo de formatos, opciones distintas, porque las universidades que se establecen acá en los Estados Unidos tienen claro que mucha gente que migra y busca estudiar acá, busca formarse fuera del país, viene principalmente de países subdesarrollados. Tenemos acá muchísima gente, primero de Latinoamérica, no solo de Ecuador, de muchos otros países. Cuando yo estudié mi primera carrera, yo estudié con colombianos, peruanos, venezolanos, brasileros. Y adicionalmente también mucha gente de otros continentes, gente de Asia y gente de África que estudia acá. Acá recuerden también que la comunidad de hindúes, de estudiantes hindúes es muy grande. Entonces, debido a esa necesidad de gente que busca salir del país para prepararse, es que estas universidades enfocadas en estudiantes extranjeros surgen, que tienen, yo diría, cerca posiblemente de unos 20 años. De hecho, la universidad que yo estoy ahora tiene 12 años de fundación, si no me equivoco. Entonces, estas universidades surgen popularizando más este tipo de formatos de estudio diferentes, completamente fuera del esquema que todo el mundo pensaría que es, en primer lugar, estudiar en Estados Unidos es sumamente caro, de más de $200,000. No es cierto ese mito, porque yo les puedo decir en términos generales, una carrera de 2 años puede costarnos hasta unos $16,000, $20,000, aunque parezca increíble, porque de hecho yo recuerdo que muchas maestrías en Ecuador cuestan $25,000. Entonces, básicamente estamos hablando de que una maestría en los Estados Unidos, aunque nos parezca increíble, puede costar menos que en Ecuador. Y son cosas que muchas veces no conocemos. Ese fue el primer mito que yo misma rompí, porque yo mismo decía, wow, ¿cómo nos vamos a estudiar a Estados Unidos si no tenemos más de $100,000 para cada uno para poder pagarnos una carrera? El segundo mito es que pensamos también que no se puede trabajar. En Canadá, si bien es cierto, prácticamente en todas las carreras se puede trabajar, o en la gran mayoría, desde el inicio. En Estados Unidos no se piensa de la misma manera porque no se conoce todas las modalidades de estudio.
Entonces, ese es el segundo mito que rompemos. En Estados Unidos sí se puede trabajar y estudiar legalmente al mismo tiempo. Como les decía, siendo flexibles, buscando un poco cerrar abrir un poco más mis brechas o mis selecciones, podemos encontrar mucha variedad. Y así mismo, como les decía, la idea es poder tener tal vez un poco de tener un poco de flexibilidad y la mente abierta para decir, ok, si yo soy doctor, pero me gustaría hacer algo en negocios, lo cual me va a ayudar para poder empezar a trabajar en el mundo laboral de los Estados Unidos. O si soy un abogado, o si soy un arquitecto, no necesariamente voy a hacer algo específicamente de mi carrera o especializarme, sino que voy a empezar a ver otras ramas. No les quiero decir con esto que lo único que hay es negocios. Sin embargo, lo que les quiero decir es que las carreras que están más inclinadas a este tipo de variedad de modalidades de estudio son carreras, digamos, las más populares, que hoy por hoy son las carreras de negocios, las carreras de recursos humanos, maestrías o doctorados en operaciones y maestrías y doctorados en IT. Son realmente las 4 ramas que tienen mayor flexibilidad y distintas modalidades u opciones de estudio y trabajo en los Estados Unidos. Para clarificar, ¿qué carreras podrías decir, si hacemos un ejemplo, qué carreras estarían excluidas del formato alternativo que tú mencionas y cuáles sí estarían dentro, para que más o menos la gente vaya pensando cuáles son sus directrices? Ok, como mencionaba antes, las carreras más populares que tenemos son maestría en negocios, doctorado en negocios, maestrías en IT y doctorados en IT. De hecho, en IT se manejan, si no me equivoco, la gran mayoría de universidades que tenemos tienen 3 o 4 especialidades. Unas son pues cybersecurity, otras son information technology, son como 4 ramas que se brindan porque son realmente las más populares hoy en día. Y también tenemos una maestría en operaciones. Entonces son realmente las que brindan hoy por hoy, las que son más ofrecidas por las universidades. Por la parte, tenemos que también tener muy en cuenta algo que es general en cualquier país extranjero. Si, por ejemplo, yo tengo una carrera tipo leyes, correctos, es decir, soy abogado, o mi carrera está relacionada a la medicina, si soy doctor, enfermero, o estoy relacionada con algún tipo de esa rama, más allá de las universidades, recordemos que casi todos los países extranjeros tienen leyes en donde este tipo de carreras deben certificarse o recertificarse para poder ejercer. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede cuando hablamos, por ejemplo, de los ingenieros o los arquitectos, que somos tal vez profesionales un poco más, no diría independientes, pero menos regulados, tal vez es la palabra? Si bien es cierto, nosotros también tenemos opción de formar parte de ciertos colegios o escuelas de ingenieros, bien sea en los Estados Unidos, en Canadá, donde querramos ejercer. Pero cuando uno ejerce como ingeniero, esto está mucho más al criterio del empleador. Es decir, como para darles el ejemplo de mi situación actual. Como les comentaba, soy ingeniera industrial. Yo me gradué en la SPOL. Cuando yo empecé a buscar trabajo acá, digamos, nunca tuve absolutamente problema con ningún empleador que me diga, tu título de dónde es, o si es de Ecuador, o por qué no es de Estados Unidos. Siempre que el empleador diga, ok, tu ingeniería es algo que que cumple el perfil del requisito del puesto y tu experiencia laboral es lo que nosotros necesitamos, es suficiente. Es distinto, por ejemplo, cuando ya hablamos de un médico, un enfermero, porque además de que uno requiere cumplir los requisitos del puesto que está buscando el empleador, recordemos que el empleador está obligado por el Estado a contratar gente que tenga ciertas certificaciones en el país. Y esto no solo es en Estados Unidos, esto es en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, incluso hasta en Ecuador. Yo entiendo que, por ejemplo, tenemos a veces médicos venezolanos que llegan al país, no pueden ejercer directamente, tienen que hacer ciertas certificaciones o licencias para poder ejercer en el país. Porque, como decía, son carreras que están mucho más reguladas. Entonces, de acuerdo al perfil de cada persona, eso es algo que deben tenerlo en mente antes de decidir por qué rama se van a ir. Por eso, como decía antes, tenemos muchas veces profesionales que dicen, ok, yo soy abogado, pero ¿sabes qué? Yo quiero ir a estudiar fuera, yo quiero hacer una maestría en negocios y pues voy a empezar a buscar un trabajo que no necesariamente requiera mi firma como abogado, porque es un poco lo que aplica para abogados y arquitectos, es una firma, ¿correcto? Para doctores muchas veces también es una firma, pero es más el ejercer como doctor como tal. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente acá que empieza como asistentes en buffets de abogados o en firmas legales, se va relacionando con la rama, pero no necesariamente están ejerciendo como tal, como abogados, o están firmando como abogados porque desde el inicio no lo pueden hacer. Y hay mucha gente que dice, ok, recordemos también que luego, una vez que ustedes estudian acá otra carrera y digamos, a lo mejor
logran ya tener acá su residencia. Una vez que una persona es residente o ciudadano, los estudios son mucho más baratos, porque una vez que ustedes son ciudadanos, ya no están estudiando como extranjeros. Y es ahí donde mucha gente dice, ok, ahora voy a recertificarme, por ejemplo, como enfermero, o voy a hacer un curso para ser paralegal, que es un paso previo a ser abogado. Entonces, la idea siempre es que cuando uno empiece este camino, digamos así, uno tenga un plan de cómo voy a ir haciendo las cosas. Como yo les contaba, en mi caso, cuando llegamos acá con mi esposo, nosotros tenemos pues empezar a estudiar a nuestro plan, en el interín pues poder sacar nuestra residencia y luego pues sacar nuestras licencias como ingenieros acá también, que si bien es cierto, no, para nosotros no es un requisito como tal para trabajar, para ejercer, pero es algo que siempre aporta. En mi caso, incluso yo soy ingeniera industrial, pero soy especializada en seguridad industrial. Entonces, para yo poder ejercer, por ejemplo, para yo poder firmar un documento legal relacionado con seguridad industrial en una empresa, yo debo tener ciertas licencias. Por eso, por ejemplo, ahora yo no estoy ejerciendo en seguridad industrial. Yo estoy ejerciendo como ingeniera de procesos, en la parte de procesos productivos de la empresa donde trabajo. Entonces, cada persona debe tener un poco claro esa parte e irse proyectando por qué lado de su rama o cómo le gustaría empezar su carrera profesional acá. Y de a poco, pues, uno va dando pasos, teniendo, pues, metas personales que voy a ir haciendo este año, que voy a ir logrando, cómo quiero certificarme, a qué rama, a qué área me quiero mover. De hecho, hay mucha gente que incluso, por ejemplo, llega acá y dice, mira, me encanta ser realtor. Acá, no sé si ustedes han escuchado alguna vez, pero acá ser realtor es una carrera que da muchísimo dinero y realmente certificarse con eso es bastante sencillo, no es nada complejo, no es nada costoso. Y mucha gente acá con carreras, con mucha experiencia, simplemente dice, me cambio de rol, me cambio de carrera, porque eso es algo que acá es muy buen negocio, digamos así. Sí, más es de un corredor de bienes raíces, tal vez para Correcto. clarificar. Sí, y como tú has mencionado, es más que todo un compromiso con uno mismo, de que es una entrada, es una alternativa, pero no es necesariamente el paso final, que tal vez el paso final está después, pero es la alternativa que existe y que tal vez mucha gente no lo conoce. Entonces es bueno dar esa perspectiva para que la gente también vaya clarificando sus objetivos. Tenemos ya preguntas en el chat que se harán después, ya tenemos creo que 2 o 3 preguntas al final, pero para seguir con la estructura de esta entrevista, hay gente que se pregunta también qué es lo que necesito ya una vez embarcado en este camino. ¿Qué detalles de documentación o visas planteas que sean necesarias para esta opción alternativa de estudio y trabajo en los Estados Unidos? Ok, bueno, esta visa es la misma digamos, esta opción de estudiar y trabajar en Estados Unidos recae sobre la misma visa de estudiante, es decir, una visa F1. Eh, Solo como para hacer una breve descripción para las personas que no están muy familiarizadas con esto, la visa F1 tiene una condición de que la persona que va a estudiar es admitida primero por la universidad, luego se presenta al consulado con todos los documentos que la universidad le ha otorgado como un estudiante admitido, y la visa es emitida solamente para la persona que va a estudiar, independientemente que la persona sea casada, tenga hijos o cualquier estatus marital. Entonces, esto es lo que se conoce como la visa F1. Si la persona desea migrar o venir a estudiar con los dependientes, que se llama, bien sea cónyuge o hijos, solamente son los únicos dependientes admitidos. Es decir, por ejemplo, yo no puedo traer a mi mamá, a mi papá, independientemente que sea soltero o casado. Solo se pueden traer cónyuges e hijos, nada más. Si la persona desea tener cónyuges e hijos, debe tener primeramente en cuenta que el valor monetario que debe presentar como un soporte económico es mayor, dependiendo del número de personas que quiera traer consigo. Y en ese caso, si fuese aprobado, si la persona tiene el monto suficiente para poder mostrar que puede sustentar a esas personas acá en los Estados Unidos, los dependientes serán emitidos con una visa F2, teniendo en cuenta que la visa F2 no tiene derecho a absolutamente nada más que entrar y salir al país las veces que desee durante el periodo de estudio. Es decir, las personas que vienen acá no pueden, los que son mayores de edad, es decir, el cónyuge no puede ni trabajar ni estudiar, solamente viene exclusivamente a acompañar a la persona que estudia. Cuando hablamos de los dependientes, es decir, personas menores de edad, hijos, sí pueden estudiar, mientras pues obviamente estén en edad de estudio, es decir, escuela y lo que nosotros llamamos como la secundaria, escuela y colegio, más nada. Una vez que la persona pues ya sale del colegio,
no tiene tampoco derecho a la universidad, solamente escuela y colegio, por lo que pues acá es gratis, realmente a escuela pública estamos hablando, o si la persona tiene los medios para pagar a escuela privada, también pueden ser admitidos las personas menores de edad. Y una vez que ese dependiente hijo sale del colegio, tampoco puede trabajar. Entonces hay que tener claro eso, porque no solamente es cuando las personas llegan, si las admiten, sino que también imagínense ustedes acá una persona que viene con un hijo, 2 hijos y una esposa, estamos hablando de que son más personas las cuales van a depender solamente de un ingreso, posiblemente de una persona. Y pues es innegable que la vida en los Estados Unidos es mucho más costosa que en Ecuador. Todo, desde el transporte público, la comida, la renta es muy cara, muy costosa. Entonces es importantísimo tener ese tipo de cosas en cuenta. Ya, y siguiendo con ese aspecto que justamente lo mencionabas, el costo de vida, la situación en sí que varía dependiendo del lugar, sabiendo que las oportunidades son prácticamente limitadas en los Estados Unidos, ¿cómo escoger estratégicamente el centro de estudio o el estado en donde vivir? ¿Cómo saber eso? Bueno, eso, digamos que hay páginas en donde ustedes pueden investigar un poco, o sea, entran en Google y ustedes empiezan a poner, hay ciertas páginas que tienen como unos ratings que ustedes pueden ver a mejores ciudades para vivir en Estados Unidos dependiendo de costo de vida, incluso el tema de comodidades, entretenimiento, el tema de peligrosidad, pues acá también se manejan índices de peligrosidad igual que en nuestro país, no crean que no pasa nunca nada, hay obviamente qué sé yo, ciudades que son más peligrosas, hay más índices de robos, más índices de asesinatos. Lo bueno es que acá tenemos como páginas y fuentes oficiales que brindan esa información, que pues posiblemente pues en Ecuador no es algo tan claro. Se conoce por las noticias, pero no es que tengamos como un rating de una ciudad que sea más o menos peligrosa. Acá sí eso es público y ustedes lo pueden entrar a ver. Ese es un primer dato muy importante. El segundo dato importante es que inevitablemente pues va a depender de la universidad que yo quiera. Digamos que ustedes encuentran una universidad súper económica, no sé, en Virginia, que de hecho es donde tenemos una universidad, una opción muy económica. Pero ustedes van a decir, no sabes qué, Virginia no me gusta. O la ciudad que esa universidad me parece fea, no sé, la investigué y no me gusta. O me van a decir, sabes qué, yo tengo una prima que vive en Nueva York y ella me ofreció que pueda vivir con ella para empezar a abaratar costos, o ella no me va a cobrar por vivir con ella. Hay mucha gente que también me dice, tengo mi familia en tal lugar y me va a salir barato vivir allá con ellos. En ese caso también tenemos modalidades de estudio. Hay ciertas carreras que se brindan en lo que yo les decía que se llama el formato híbrido. Es decir, que si mi universidad queda en Virginia, yo puedo vivir en cualquier parte del país, en cualquier parte dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Estudiar y solamente voy a la universidad cuando tengo clases presenciales, que esto muchas veces suele ser una vez cada 2 o 3 meses. Mucha gente dice, ok, me sale más barato viajar una vez cada 3 meses a la universidad, pero vivo, no sé, en Nueva York con mi prima, que me recibe gratis y no me cuesta la renta. Entonces, en ese sentido, digamos, no hay una fórmula perfecta. Para ver, como les decía, información de las ciudades, eso es muy al alcance de la mano porque acá hay muy buena información de las ciudades y ustedes haciendo una investigación en Google podrían encontrar mucha información valiosa. Pero como les decía, no hay receta perfecta porque esto más depende de la situación de cada uno. Porque he tenido, como les digo, desde gente que dice, mira, no me gusta la ciudad, no está la universidad, o gente que me dice, mira, yo tengo que sí o sí estudiar en Miami porque Miami está en familia y quiero vivir con ellos, o ahí me va a salir gratis la renta. Entonces ahí es cuando empezamos a decir, ok, o quiero una universidad en Miami, o quiero una universidad que así sea que esté, no sé, pues en Detroit, pero me deja poder estudiar a distancia y solamente viajar para mis clases presenciales, que eso también tenemos opciones así. De hecho, hoy por hoy, a raíz del COVID, se abrieron muchas más opciones de estudio híbridas. Ya. Y Perdón. más o menos ya llegando a ese punto de que ya sabemos dónde estudiar o tenemos una idea de cuál es el estado que es más favorable a nuestro alcance, ¿cuáles son los requisitos generales para esta alternativa de estudio que se debería priorizar? Porque a veces se prioriza tal vez la estadía sin pensar de que hay que tomar un examen de inglés, por ejemplo. ¿Cuáles serían los puntos prioritarios que tú recomendarías? Ok, cuando hablamos de la visa de estudiante hay 3 cosas indispensables mucho antes de pensar en el consulado. Porque para uno presentar consulado primero requiere ser admitido por una universidad que tenga, como les decía, el aval del Departamento de Estudiantes Extranjeros dentro de UCIS, que es la Oficina de Migración. Entonces, ¿cómo una universidad de Estados Unidos me admite como estudiante? Son, en resumen, 3 cosas críticas que van a determinar que usted sea admitido. El primero es el nivel de inglés,
¿ok? Que hoy por hoy tenemos mucha flexibilidad también para eso. Anteriormente, la gran mayoría de universidades solamente permitían o aceptaban el IELTS o el TOEFL, que son exámenes, primero que son un poco costosos, no se los puede hacer todos los días, hay que hacer una programación. De hecho, en la época que yo tomé el examen, se hacía solamente una vez al mes. Y si yo no aprobaba el examen, tenía que esperar un mes para poder volverlo a dar. Sé que hoy por hoy ya es un poco más frecuente, creo que lo hacen una vez por semana, el IELTS como tal. No se lo hacen todas las ciudades. De hecho, yo cuando averigüé, solamente creo que lo daban en Cuenca, Quito, Guayaquil, no más. Entonces, son cosas, como bien mencionas, Wilson, que hay que irlas planificando. Hoy por hoy, muchísimas universidades aceptan que el examen sea hecho en la plataforma de Duolingo, la cual es una plataforma online que cuesta, si no me equivoco, $40. Lo puedo hacer a cualquier hora en la comodidad de mi casa, en una computadora, y digamos que incluso es un poquito más amigable y flexible. No es tan estricto como lo es el IELTS y el TOEFL. Entonces me da incluso la opción para tener un poquito más de holgura, de no tener pues mi nivel de inglés tan perfecto. Y asimismo brinda opción el mismo Duolingo de que me prepara para el examen a un costo pues mucho menor de las fuentes típicas como IELTS o TOEFL. Primera cosa esa. No les puedo decir el nivel de inglés es este como mínimo porque depende mucho de qué universidad y qué carrera ustedes elijan. Pero de manera general, el nivel de inglés que se requiere es un 5.5 en el IELTS. Entonces, también si ustedes, por ejemplo, pueden dar, eso también les quería comentar, Duolingo tiene unos tests gratis online. Ustedes saliendo de esta reunión, pueden entrar y colocar Duolingo, test gratis o free test. Y ustedes yo les recomendaría, de hecho, si están pensando realmente en venir a estudiar y mirar, que hagan ese test, porque ese test les va a dar a ustedes un horizonte, dónde estoy y a dónde quiero llegar. Para ustedes tener una idea, que también eso ayuda mucho, hay también tablas de equivalencias. ¿Cuánto equivale 5.5 en IELTS? En TOEFL, ¿cuánto sería? Y cuánto sería en Duolingo, porque cada tipo de examen tiene escala diferente. Cuando hablamos del IELTS, se mide del 1 al 9, 9.5 si no me equivoco. Cuando hablamos de TOEFL, se mide hasta el 100, y cuando hablamos de Duolingo es una escala muy diferente. Entonces, cuando ustedes digan, mira, hice mi Duolingo y salí 60, a lo mejor es bueno, a lo mejor es malo. Compárenlo siempre en las tablas de equivalencia que hay, para que ustedes sepan, en Estados Unidos lo mínimo que se va a requerir siempre es un 5.5 en IELTS. Menos que eso es muy difícil poder encontrarlo, serían muy pocas carreras. Y lo mismo en Canadá, si están interesados también con la opción de Canadá. Eso hablando del primer requisito, que sería el idioma. El segundo requisito es el fondo económico. El fondo económico que se pide acá es de acuerdo, nuevamente, a la universidad y la carrera. Cuando hablamos de la universidad y la carrera, tendríamos que, como les decía, revisar caso por caso, pero de manera general, como mencionaba antes, acá se pueden encontrar carreras hasta de unos $16,000, $18,000, no menos que eso. Carreras completas, estamos hablando que $18,000 se los pagan en 2 años. Recordemos que las universidades que estamos mencionando son universidades muy enfocadas a ser flexibles con los estudiantes extranjeros, a ayudarnos. Entonces, no quiere decir que yo, si mañana empiezo a estudiar, tengo que pagar todos los $18,000. No, eso no es correcto. Yo pago mis mensualidades, bien sea una vez cada 2 meses, una vez al semestre, una vez cuando empiezo cada materia. Hay diferentes formas de pago, pero lo que quiero decir es que esto está pensado en que un estudiante sea, como les decía al inicio, autosustentable. Es decir, yo trabajo y con mi trabajo yo puedo pagar mi colegiatura. ¿Ok? Porque si bien es cierto, uno tiene un salario mensual, correcto. A veces en Estados Unidos es muy popular que muchas empresas hacen pagos cada 15 días o cada semana incluso. Entonces ya es un poco la disciplina financiera de cada persona también, pues si yo pago mi universidad una vez al semestre o una vez cada 3 meses, guardar mi dinero para cuando me toque ese pago. Lo que quiero decir es que en un flujo económico donde usted ve cuáles son sus ingresos y cuáles van a ser sus gastos, sobre todo de vida y de la universidad, se puede pagar tranquilamente. Entonces, para que tengan una idea también, lo importante es que, ¿qué sucede? Cuando voy a aplicar yo a una universidad en Estados Unidos, me van a decir, ok, si su carrera es esta, digamos, maestría en negocios, y va a costarle $18,000 los 2 años, ellos van a hacer un cálculo de un porcentaje de la carrera, más un porcentaje para gastos de vivienda, correcto, los gastos personales, gastos de manutención, y si usted tiene dependientes por cada persona, se aumenta más o menos $5,000. Entonces, cuando ellos ya tienen claro qué carrera usted va a ir, le van a decir, ok, este es el fondo económico que usted necesita presentar. Para que también tengamos una idea, una carrera más o menos de 2 años, una maestría,
el fondo económico sin dependientes es aproximadamente $25.000. Es decir, cuando usted está aplicando a la universidad, usted necesita presentar una cuenta bancaria, bien sea en Ecuador, en los Estados Unidos, en Canadá, en la China, en donde sea que esté el dinero, en donde existan esos $25.000 o el equivalente a $25.000 en la moneda del país. Ahora, ahí viene mucha gente y me dice, ok, Mario, si no tengo $25.000 en mi cuenta. Aquí vienen las opciones. Primero, que usted puede presentar la cuenta de alguien más, es decir, un tío, un abuelito, un hermano, mis papás, quien sea que quiera firmar por usted para hacer su affidavit económico. Es lo que se conoce acá. Es decir, la persona que va a hacer su sponsor económico y va a decir, ok, esta es mi cuenta, soy el dueño y yo voy a firmar porque este dinero va a ser para los estudios de tal persona. Yo estoy firmando que yo respaldo económicamente a esta persona para que vaya a estudiar en los Estados Unidos. Eso es una forma que tiene la universidad, se las dan a ustedes la firman en conjunto con la persona que es dueña del dinero y de la cuenta. Y presentan pues todos los respaldos bancarios, estados de cuenta y demás. Ya. Bueno, también para hacer un paréntesis en ese aspecto, como mencionamos al inicio de nuestra intervención, los tips o las ideas que se están planteando en esta entrevista están siempre respaldados bajo la legalidad del proceso, ¿no? Entonces, como es un caso que varía dependiendo de la universidad de la persona, es muy importante y recomendaríamos a todos que verifiquen el aspecto legal de cada proceso que realicen para que tengan un proceso limpio desde el Ecuador hasta los Estados Unidos y no haya ningún tipo de confusión tal vez, porque como ustedes saben, los planes cambian y si de pronto llegaron acá con un plan de tener un dinero adicional, pero de pronto aplican a becas y las becas les dan el dinero necesario, tal vez el dinero que estaba planificado para gastar en los estudios no son necesarios porque ya hay una fuente externa que está pagando ese dinero. Entonces, tal vez siempre en ese aspecto monetario, analizar la legalidad de cada situación porque cambia dependiendo de las personas. Cada persona es un mundo diferente y tendrá diferentes alternativas y diferentes decisiones en la vida. Entonces, más o menos para clarificar eso y para dar paso a la siguiente pregunta, porque terminamos como empezamos ahora. Es decir, tal vez alguien no sabe absolutamente nada del proceso y quisiera tener como una guía general de cuál es la línea de ruta desde donde está en la comodidad de su asiento, tal vez en el Ecuador, cómo llegar a estudiar y trabajar en los Estados Unidos. ¿Nos podrías dar un resumen en ese aspecto? Sí, bueno, como un poco resumiendo lo que hemos hablado durante esta hora, sería, para empezar, siempre recomiendo, tenemos que saber dónde estamos en el inglés. Si ustedes tienen la suficiencia de inglés, pues sé que es una parte que no habría que preocuparse. Pero si ustedes dicen, ok, yo sé inglés, pero mi inglés es, no sé, promedio, siempre es bueno saber, ok, ¿dónde estoy en inglés? Segundo punto, pensar la parte económica. Si yo tengo suficiente solvencia económica y no me debo de preocupar por eso, si tengo alrededor de unos $25.000, $30.000, no hay problema. Si ustedes dicen, ok, yo no cuento con ese dinero, lo primero es tener claro, ok, ¿cómo voy a contar con ese dinero? ¿Voy a tener un affidavit económico o voy a optar por un préstamo? Ok, porque como les decía, acá como tal, con un trabajo que ustedes puedan tener, se es autosustentable para pagarse una universidad que sea asequible más o menos dentro del marco de unos $20.000 en 2 años. Sin embargo, antes de yo venir y empezar a trabajar, necesito mostrar ese dinero al consulado de la universidad, porque es como la prueba de que yo voy a venir a no ser una carga económica para el país, porque yo tengo que presentar que tengo una solvencia para poder estudiar, porque recordemos que, como mencionábamos con Wilson al inicio, una visa de estudiante, su fin principal es estudiar. Entonces yo no puedo mostrarme de manera diferente en decir, no, voy a estudiar porque también quiero trabajar. Si bien es cierto, esta es una opción que nos ayuda a poder ser autosustentables acá y a tener experiencia laboral, pero no es el fin principal de esta visa, ¿ok? Es una opción que es un módulo de trabajo dentro de mi malla curricular de estudios. Luego de eso que tenemos ya el inglés y el fondo económico claro cómo lo vamos a hacer, el tercer paso realmente es algo que se requiere hacer, pero no es nada complejo, es un poquito más de tiempo y un costo no tan excesivo, es la convalidación del título. Es decir, mi título en Ecuador, ok, debe ser convalidado y evaluado acá en los Estados Unidos.
no convalidado, corrijo la palabra, debe ser validado por ciertas agencias que están reguladas, así mismo por el gobierno y por las agencias que manejan a los estudiantes extranjeros. Eso tiene aproximadamente un costo de entre 350 a 400 dólares dependiendo de la agencia y qué tan rápido lo querramos, porque hay personas que dicen, mira, quiero esto para mañana, porque no quiero esperar o ya estoy tarde con mi proceso y lo pedimos en un express de un día. Y eso, cuando es express, pues nos hacen costos mucho más altos. Generalmente el tiempo de espera son entre 1 y 2 semanas, que son los costos más económicos cuando tenemos el tiempo de esperar por este documento. Esas 3 cosas son las críticas para poder empezar a aplicar a la universidad. Luego que tenemos eso, empezamos el proceso de aplicación. Realmente esas 3 cosas son las principales, una hoja de vida o un resume en inglés, porque como también ya debemos tener claro que el idioma oficial acá es inglés, vamos a tener que tener todo en inglés, tenemos que enviar a traductores certificados a que nos traduzcan muchos documentos personales que requieren la universidad. En ese momento, ciertas universidades requieren un fee inicial digamos, de aplicación, otras universidades no, o si ustedes quieren hacer también el proceso con un consultor, en este caso como de servicios como el mío o cualquier otra agencia, generalmente también se da un fee inicial de un pago. Como les decía, hay universidades que para aplicar tienen un pago para iniciar el proceso, otras que no, y eso sí es muy transparente y deben estar claros con eso. Si por algún motivo les niegan la visa o en el camino el proceso se cancela, las universidades generalmente hacen una devolución del dinero, de lo que hayan pagado, todo lo que respecta al pago inicial de clases. Siempre hay un fee de aplicación que es mínimo por el servicio de las universidades, que es lo que no se devuelve, pero generalmente eso es casi la mayor parte del dinero, casi el 80%, se los pueden devolver. Asimismo, tenemos muchas universidades que ni siquiera exigen un fee inicial de aplicación, que solo empiezan la aplicación con ellos, y una vez que ya estén admitidos con su visa aplicada y ya van a empezar clases, es ahí donde ustedes hacen recién su primer pago. Entonces, una vez que ustedes tienen ya la admisión de la universidad, pasamos a la parte del proceso consular, es decir, cuando vamos a sacar la cita de visa estudiante, vamos a ir al consulado con todos nuestros documentos. Una parte también muy importante de rescatar ahora es que mucha gente también piensa que por COVID es muy difícil el tema de las citas de visa. Si bien es cierto, esto es así, pero cuando hablamos de visas de turista, cuando estamos hablando de visas de estudiante, tenemos la opción de pedir una cita de emergencia, que generalmente es hoy por hoy, porque como les comentaba, yo manejo procesos de algunos estudiantes de manera particular, con mi asesoría personal. Hoy por hoy los tiempos de espera para una cita de estudiante está entre, exagerando, de 2 semanas a un mes. Es decir, no es como hace un año y medio que habían citas que les daban para 3, 4 meses. Hoy por hoy una persona que quiere venirse puede hacerlo. De hecho, una de las últimas personas con las que trabajé se presentaron en diciembre y a las 2 semanas estuvieron aquí. Y ya, de hecho, están estudiando. Entonces, ese es como, digamos, el paso final. Y luego de eso, pues ya ustedes marcan antes de eso, ustedes tienen que haber ya marcado su fecha de inicio de clases. Es decir, cuándo ustedes van a empezar a estudiar acá. Una vez que les admiten la visa, les devuelven el pasaporte con ello. Y es ahí pues cuando ustedes ya pueden empezar a hacer compra de pasajes, empezar a buscar dónde van a alojarse. Incluso, de hecho, hasta cuando se presentan al consulado, como con cualquier otra entrevista consular, deben tener ya una previsión de dónde van a alojarse, porque eso es también una pregunta que suelen hacer en el consulado. Y luego de eso, pues prepararse para el viaje y venir a empezar clases. Una vez pues que ustedes están ya acá, es cuando ya empieza también su búsqueda más activa de una oportunidad laboral, a pesar de que eso también es algo que pueden empezar a hacerlo estando en Ecuador, una vez que su visa ha sido aprobada, porque si bien es cierto, también acá el mundo laboral es bastante competitivo. Hay muchas oportunidades, sí, es correcto, pero sí también hay mucha, la competitividad, el nivel de competitividad es bastante interesante. Entonces, eso también a su vez enriquece a todas las personas que vienen acá como profesionales y asimismo hace que el proceso sea más retador. Acá las entrevistas, por ejemplo, son un poco diferentes. Hay entrevistas que por hoy se hacen completamente vía Zoom. Entonces es bueno, de hecho el mismo formato de una hoja de vida es completamente diferente al de Ecuador y son cosas que ustedes van a ir aprendiendo a poco cuando lleguen acá. Por eso es importante también y muy bueno, muy sano que ustedes desde antes, incluso de llegar acá, empiecen a buscar oportunidades laborales. Las plataformas que se manejan acá para búsquedas de trabajo son otras, no las mismas que tenemos en Ecuador. Entonces, mientras ustedes empiecen con mayor anterioridad, siempre eso va a aportar a un mejor resultado en sus búsquedas. Listo, entonces con eso vamos a cerrar la entrevista y daremos paso a las preguntas que se pusieron en el chat. Una recomendación adicional para complementar lo que Mariuxi nos ha comentado es que siempre traten de utilizar también los medios oficiales, tanto de la universidad
como de la embajada. La embajada de los Estados Unidos en el Ecuador tiene siempre su página web activa, entonces ahí pueden investigar exactamente cuáles son las limitaciones de los planes que tengan a futuro o cuáles son las oportunidades que también tendrán en su plan. Entonces ahí podrán ver si es que se puede trabajar o no se puede trabajar, si es que van a venir con familia o no, si es que pueden venir con familia o no. Pero como decía, siempre traten de buscar el medio oficial para que siempre su proceso de aplicación sea transparente y puedan venir y tengan una experiencia muy amigable y no tal vez darse vueltas y fracasar en el camino teniendo la ilusión de venir acá. Entonces, para esto es que se hace estos espacios para que la gente conozca algo que no tenía idea antes, y agradecemos a Mariuxi por habernos dado esas alternativas y toda su experiencia en este aspecto. Entonces, si desean contactarla, tal vez ella podrá dar su número de contacto, tal vez su correo, no sé, podemos ponerlo en el chat si es que ella lo autoriza. Entonces, estamos libres a esa alternativa también. Gracias, Mariuxi, y después de eso te haré las dos preguntas que tenemos acá. Sí, perfecto. Muchas gracias a ustedes también. Le estoy colocando mi contacto ahora en el chat y sí, estamos listos para las preguntas entonces. Ya, entonces aquí dice, soy enfermera profesional en Ecuador por 22 años. ¿Es posible acceder a estudios y trabajo? Sí es posible, no necesariamente en la rama de enfermería, directamente como hablábamos al inicio, pero sí es posible. Si la persona desea estudiar algo similar, algo un poquito más fuera de esa rama médica, como tipo negocios, como lo que dijimos, o tipo IT, sí es posible. Y obviamente hay que tener claro en ese momento que el trabajo que se pueda obtener no necesariamente va a ser un trabajo en enfermería. Sí va a ser un trabajo relacionado con la carrera que se elija, pero no va a ser enfermería de primera mano porque la persona, a menos que la persona en ese momento ya tenga pues el dinero para poder hacer una certificación en enfermería y poder ejercerlo así. Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué nivel de inglés sería necesario? Pero tú ya más o menos clarificaste esa parte. Si deseas reiterar lo Correcto. que dijiste, está bien. Sí, ahí hablábamos de que es un mínimo necesario de manera general de 5.5 en IELTS. Podemos hacer cursos para prepararnos, para poder un poco mejorar ese nivel de inglés si fuera necesario, si nuestra carrera pide a veces un 6 o un 6.5, dependiendo. Eso es de manera pues general de lo que hemos hablado. ¿Ya? Entonces, para quienes estén interesados, Mariuxi tiene su consultora en estos aspectos, ha puesto su correo ahí y su número de contacto, entonces si desean también podrían escribirla. Creo que hay una pregunta más en el chat y esperaremos esa pregunta y de ahí cerraremos la entrevista. Listo, creo que no era una pregunta, sino más bien un comentario. Nos dice felicidades, la información que se ha presentado es de mucha utilidad, así que muchas gracias. Con esto cerramos la entrevista. Muchas gracias a todos. Siempre nosotros, como red de estudiantes ecuatorianos en el sureste de Estados Unidos, tratamos de dar ese mensaje positivo y tratamos de inspirar a los ecuatorianos de tal forma que se hagan siempre las cosas bien y traten de sobrepasar las barreras, tal vez del idioma, tal vez de la cultura, y soñar y salir adelante. Siempre hacemos este tipo de entrevistas con temas de interés. Entonces, muchas gracias a todos nuevamente y espero que tengan una excelente noche y les invitaremos a nuestras siguientes actividades. Muchas gracias y que tengan una buena noche a todos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias, pase bien. Hasta luego.